Nuestra primera invitada del día de hoy nació en Malvín y está por cumplir años el próximo 28 de abril. Se considera una luchadora social y desde que en 2009 la muerte de uno de sus hijos durante una rapiña le cambió la vida. Ese hecho la llevó a la Asociación de Familiares Víctimas de la Delincuencia, una organización civil dedicada a brindar atención integral a las víctimas de la delincuencia y a sus familiares. El trabajo social que llevó adelante junto a otros familiares derivó en la aprobación de la Ley 19.039, que otorga una pensión para las víctimas de delitos violentos. A partir de 2020 comenzó a alternar su actividad social con la actividad política como senadora suplente por el MPP y en las elecciones de 2024 resultó electa diputada por el mismo sector para el periodo 2025-2030. Tenemos el gusto de recibir esta tarde en La Rosca a la diputada Graciela Barrera. Muchas gracias por acompañarnos. No, el gusto es mío, un placer estar con ustedes, con esta juventud. Graciela, naciste en Malvín. ¿Dónde es? ¿Dónde naciste concretamente? No, ¿dónde es Malvín? En realidad es Nuevo Malvín, Ambrosio Velasco y 9 de junio. Y ahí hasta que me casé, viví toda mi vida. Hincha de Unión Atlética. ¿De Unión Atlética? Oh, no. Yo soy de Welcome, estamos. ¿Y la educación también la cursaste ahí en Malvín? En realidad sí, hice la escuela primaria en realidad en Punta Gorda viene a ser, porque en aquella época, yo tengo unos cuantos años más que ustedes, se hacía así en la escuela pública, y después el Liceo de Malvín, y después el IABA, y empecé facultad de Ciencias Económicas, pero después abandoné porque me casé, vinieron los hijos, todo eso. ¿Y cómo te sentís, Graciela, en este rol de legisladora? Ay, bueno, me siento bien, siempre y cuando sirva para ayudar a la gente, que es no sé, lo más. Yo todo lo que estoy haciendo lo hago por eso, porque hay muchísima gente que está muy vulnerada y que realmente necesita muchas cosas. Ese es mi rol y en eso me muevo. Bien. Tu trabajo social empieza mucho antes que tu actividad como legisladora. ¿Ves diferencias entre el mundo social y el más político? Bueno, hay diferencias, sí, pero también son dos roles diferentes, ¿no? Por más que yo sigo siendo Graciela, sigo cumpliendo mi rol y no me aparto de eso. Así que yo entro al Palacio y del primero al último me dice hola Graciela. Así que es lo mismo. ¿Y en este periodo, en qué va a estar enfocado tu trabajo? En esto, en las cárceles, en las víctimas, la seguridad. O sea, esos temitas muy suaves que tenemos, ¿no? Como parlamentarios, pero que son la vida misma. Porque si te pasa algo, vas a ser víctima, y muchas veces también sos víctima del otro lado, pero la mayor parte de las veces. Pero también es una línea tan fina que puedes caer para un lado o para el otro, y la vida es así, es esto que yo transito. Y fundaste junto a otras familias la Asociación de Familiares y Víctimas de Delincuencia. ¿Cómo fue ese proceso inicial que deriva en la conformación de esta organización? Bueno, todo comenzó cuando matan a Ale, y a partir de ahí es como que mi vida es un antes y un después. ¿Cómo empezamos? Y bueno, yo creo que dándonos cuenta que con mi nuera, que había una nenita muy chiquitita, Melina, que tenía 2 añitos y que realmente nadie se preocupó de lo que le podía pasar a ella, de lo que había, nada. Y un buen día, yo estaba, entré para la cocina, estaba la tele encendida y estaba la gente de la AMIA diciendo cómo había salido adelante. Y como son días que cuando te pasa eso, que es algo inesperado, no sabes para qué lado vas a salir, bueno, ahí encontramos un cauce como para decir, bueno, ¿qué hay en el Uruguay para esto? Y ahí empezamos, primero ayudando como podíamos y después haciéndolo a través de Afavid. Entonces, ¿podés decir que hasta ese momento sentías que no había redes de contención para las familias víctimas? No es que sentía, es que no había, no existía. Hasta el año 2010, 2011
no existía nada. No existía nada porque te puedo asegurar de que todo lo que nosotros fuimos haciendo, lo hacíamos, y si no era por nosotros, sociedad civil, no existía nada. A partir de ahí sí. Y me imagino que en el proceso golpearon un montón de puertas y cuáles fueron las que se abrieron y cuáles golpearon, y algunas me imagino que no y otras sí. Y bueno, mirá, tuvimos hasta parlamentarios que se quedaron dormidos, gente que no le importó nada y gente que le importó mucho. Cada uno sabrá cómo actuó y en su conciencia estará, ¿no? Yo en eso viva la cara de ellos. Yo sé que hicimos un camino y que por suerte tuvimos la ley de la pensión a las víctimas en su momento, y hay muchas familias que hoy viven gracias a ella. En una columna, Graciela, que escribiste, decías que eras de estricta justicia recordar la gestión de Eduardo Bonomi en el Ministerio del Interior. Sí, ¿Por obvio qué? que sí. Porque yo tengo un sentimiento muy especial por el bicho, porque tanto el bicho como Charles Carrera, cuando nadie le importaba nada de las víctimas, ellos salieron a ayudar y salieron a dar un paso muy importante, apoyándonos, ayudándonos. Y con el bicho yo tenía muchas largas charlas que hoy por hoy me llevaron a conocer más las cárceles. El día que yo le planteé a él que yo quería ir a una cárcel, porque quería que la otra persona que había cometido un delito viera la contracara, la cara de la persona que sentía algo o que sufría las consecuencias. Y él me escuchó, me ayudó a tomar más fuerza en lo que estaba haciendo. Entonces, para mí, mis respetos, y siempre que puedo lo recuerdo, y me gustaría que fuera más reconocido todavía de lo que es. Graciela, el trabajo que hicieron desde la asociación tiene como uno de los frutos la aprobación de la ley 19.039. ¿Qué significó esta ley y por qué ustedes consideraron que era necesaria? Bueno, porque sobre todo pensando en los niños, ¿no? Es una ley de que hasta que cumplís la mayoría de edad, o si después seguís estudiando, vas a tener que contar con una pensión. Siempre nos focalizamos en que, por lo general, quien fallece es el papá, el que trae el sustento, ¿no? Eso es lo que se suponía. Bueno, hoy está muy diferente todo, pero eso era el quid de la cuestión. Entonces, a partir de ahí se empezó a trabajar con eso, y se tienen una pensión. Después con la LUC se agrandó un poquito más para otras personas, y a su vez la persona se integra al sistema tiene la salud ya solucionada. Entonces, bueno, no es mucho, pero es algo. ¿Y cómo ves ahora, que es siempre, como no tengo hace muchos años igual, pero noticia constante, la situación de la seguridad en el país? Y a mí me parece que está peor que antes. ¿Sabes por qué? Y en esto soy muy crítica, porque es como que hoy quizás son más jóvenes los que mueren, son más muchachos y muchachas y gente que no ha tenido muchas probabilidades en la vida, y que muchas veces son utilizados por gente que sí tiene poder, que el poder no sé, es por necesidades que lo usan. Y entonces, bueno, ahí cada vez se nos mueren más familias, e inclusive hay un problema que yo veo, que es que los niños están viviendo todo eso.
Y un niño cuando vive eso desde chiquitito, después cuando sea más grande, ¿qué posibilidades tiene para salir adelante como cualquiera de nosotros? Y ¿no? también crea rencor también, porque si ves en tu familia que pasa un montón de Sí, cosas. tenés que trabajar muchas cosas, ¿verdad? Muchísimas. Mira, yo te voy a decir, yo trabajo mucho con las cárceles y a mí hay algo que me preocupa y son el trato que le damos a los niños que nacen en las cárceles, que son muy pocos quizá para lo que son niños en cantidades. Pero hoy por hoy tenemos en la unidad 9 70 niños, ¿no? Pero esos 70 niños están viviendo ¿de qué forma? Si nos ponemos a pensar eso, ya ahí tenemos 70 niños que el día de hoy o mañana ya todos dicen, hasta los 3 años, es todo lo que a nosotros nos entra, lo absorbemos y después salimos. Y esos niños están en una cárcel, están con gritos, con esto, con lo otro, sin una contención bien. Estamos fallando. ¿Y en qué crees que la ley de urgente consideración incidió en la situación de las cárceles, en todo esto? Y yo creo que mucho. Primero que nada, hay algo que me preocupa sobremanera, que son las mujeres que recontra vulneradas, si se les puede llamar, que han ido muchas veces, por esa misma vulneración que tienen, obligadas a llevar algo dentro de una cárcel que, vaya paradoja, afuera es de consumo. Claro. Tú vas a una farmacia y compras marihuana, ¿no? Sin problema. En cambio vas a traspasar la puerta de un establecimiento carcelario y cometiste un delito. Entonces creo que eso no puede ser así. Me preocupa la suspensión condicional del proceso, porque quiere decir de que nunca te vas a sacar el casillero ese de tener una pena arriba. Y me preocupa también que no se pueda, que no esté el incentivo de la persona que se quiere rehabilitar con las pocas cosas que tenemos hoy, que se está proyectando más, pero para que estudien y trabajen, y eso se lo cercenamos. Entonces creo que esas son cosas. Después decimos, ay, las cárceles están llenas, ay, esto, ay, lo otro, pero ¿qué rehabilitación hay? No hay rehabilitación, no existe. Graciela, también creaste una fundación con el nombre de tu hijo, Alejandro Novo, que trabaja con personas liberadas. ¿Cómo viene ese trabajo? Mira, eso es algo que empezamos, pero que quedó por el camino. Le soy muy sincera porque lo digo en todos lados. Quedó por el camino porque eso nos llevaba muchísimo dinero y de la forma que nosotros lo queríamos encarar. Entonces pensamos que lo dejábamos mejor ahí, stand-by, y después, bueno, buscar las vueltas para poder sacarlo adelante. Pero eso no quita de que haya un montón de gente que yo ayudo, trabajo con ellos y que los conocí en una cárcel. Hoy son personas que están trabajando, tengo nombres y apellidos por si alguien no me cree, y que está trabajando y que tienen sus familias formadas y todo. Así que la fundación sin nombre, pero no sí existe en sí misma, pero el trabajo está hecho. Exacto. También hablaste alguna vez de como un nuevo flagelo que es la indiferencia entre determinadas situaciones como esta, sí. Por ejemplo que eso, de que el uruguayo común no ve cuando las personas, por ejemplo, salen de prisión, en qué condiciones, qué oportunidades tienen, mismo en qué condiciones están cuando están en prisión también, por ejemplo. Y todo lo que pasa, que muchas veces la circunstancia lo hace volver a reincidir porque no tienen dónde vivir, van derecho para el consumo o que ya tienen el consumo. ¿Qué pensás de cómo lo vemos los uruguayos esa situación? Mira, primero que nada te voy a decir que hoy por hoy están peor que antes. Sino que se quejaba todo el mundo del 2019, hoy está peor. Después te tengo que decir de que a la gente en realidad yo siento así, es como que es algo que lo quieren esconder abajo de la alfombra. No, eso que no me toque, ¿no? Como me dijo un legislador, me da miedito,
¿no? Eso. Yo creo que es algo que todavía nosotros tenemos que cambiar, eso, que las cabezas nuestras se tienen que cambiar. Ojo, que a mí, hasta que me pasó lo de Ale, no empecé a ir a las cárceles, hice todo eso. Mirá que yo no era que no, ni me daba miedito ni nada. Para mí no existía ese mundo. No existía. Entonces yo también entiendo, pero también entiendo de que tenemos que hacer un trabajo de mostrarles de que esas personas salen en un determinado tiempo, que cometen un delito, pero salen. Que si no tenemos un tratamiento de salud mental dentro de las cárceles, imposible que puedan seguir adelante. Y encima de todo eso, ¿en qué condiciones los tenemos? Porque las cárceles parecen un depósito de personas, cuando en realidad tienen que rehabilitar a las personas. Entonces la gente no ayuda. Yo creo que la gente no ayuda. Que tendríamos que, desde muchos lados, tratar de cambiarle la cabeza a la gente, de mostrarle además personas que se han podido, que han podido salir adelante, que se han reivindicado. Y bueno, y esto es un trabajo, yo sé que es de tiempo, pero si no hacemos algo entre todos, esto va por muy mal camino. ¿Y cómo pensás, Graciela, desde tu rol en el Parlamento, qué cosas se pueden hacer para mejorar la seguridad, la convivencia y reducir la violencia, que es como algo que también está atravesando todo de una manera cada vez más fuerte? Bueno, yo creo que todo es todo un círculo, ¿no? Porque tú me decís cómo hacemos por la violencia, que cada vez es más fuerte. Y lo que estamos haciendo es eso, es generar cada vez más violencia. Porque si yo a ti te pongo, no sé, venís con malos hábitos de repente, naciste como estos niños que yo te estaba explicando, vas después y sos siempre perseguido. El Estado no está en tu barrio, no sos de este lado de Avenida Italia, sino sos del otro lado de Avenida Italia, diríamos. Entonces, si estás siempre así, con todos esos tipos de cosas, y todavía encima, no estoy justificando, pero por querer fumarte un porro o lo que sea, robaste, ¿no? No dañaste a nadie, pero robaste para eso. Vas a la cárcel, y en la cárcel tenés hacinamiento, no te dan alimentación, tenés que vivir sin agua, tenés que, no sé, todo lo peor está ahí adentro, entre las ratas, la mugre, de repente si no te sacan para ir al baño, haces tus necesidades en el mismo lugar. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué posibilidades tenés de salir adelante? Por eso te digo que es mucho lo que hay que cambiar para que esa misma violencia la vamos a ver con menor fuerza si nosotros hacemos un buen trabajo ahí adentro, que creo que es lo que está pactado para hacer en este momento. Y en esto de pactar y de intentar cambiar algo que en realidad todos identificamos que está mal, que es la situación de las cárceles, la situación de la inseguridad en nuestro país, ¿qué es lo que falta para que el cambio se concrete? ¿Faltan acuerdos políticos? ¿Falta voluntad? ¿Falta presupuesto? ¿Falta trabajo político? Mira, yo creo que primero que nada hay que querer hacerlo. Hay cosas que no se necesita tanto el dinero, porque la empatía no se hace con dinero. Hay cosas que ya se están realizando, que son pequeñas cosas, ¿no? Por ejemplo, que se solucione el problema de los calefones para que se puedan bañar con un poco de agua tibia. Es una estupidez. Para nosotros, que lo vivimos todos los días, es una cosa, pero para ahí es muy importante. Que las familias, cuando lleguen, tengan un trato digno, también es importante. Y después necesitas también, te pongo 2 ejemplos, nada más, hay un montón de ejemplos, ¿no?
y para eso no se necesita dinero. Por eso se necesita más capacitación para las personas que trabajan con las personas privadas de libertad. Se necesita salud. A ver, no puede ser que una persona que tenga un problema crónico no pueda ser atendido porque no se lo lleva en tiempo y forma a hacerlo atender, o no viene un médico a atender. No nos olvidemos que las personas privadas de libertad lo que pierden es todo lo ambulatorio, pero los demás derechos los tienen que tener. Entonces, me fui de la pregunta que me habías hecho. No. Empecé a hablar y ¿cómo me decía? Era esto de qué falta, si falta acuerdo, falta voluntad. Eso, de los acuerdos. Entonces, considero de que es todo un poquito de cada cosa. No, porque dinero falta, empatía falta, hay que trabajarla. Y falta que los partidos políticos se den cuenta de que hay que unirse porque lo que está en juego acá es la vida de todos los uruguayos. Es así de fácil. Entonces creo que de todo eso que tú me dijiste, necesitamos un poco de cada cosa. Bueno, Graciela, llegan mensajes admirando tu lucha y eso de resignificar el dolor de una forma tan positiva que realmente es recontra admirable, así que te agradecemos un montón por habernos acompañado. Por favor, al contrario. Graciela Barrera, diputada por el Frente Amplio, por el espacio 609, un gusto, muchas gracias por acompañarnos en La Rosca. Un placer para mí. Te vamos a pedir, antes de irnos, una canción para irnos a la tanda. ¿Que me guste a mí? Sí, que claro. te guste a vos, la que vos quieras. Mi revolución por 4 pesos de propina. Muy bien, así le damos unos segundos Muchas a gracias. Beto para encontrar la canción. Y ustedes pueden encontrar esta entrevista después en YouTube con Graciela Barrera por parte de La Rosca. Estamos para irnos, nos vamos a un corte entonces con Mi Revolución de 4 pesos de propina. La pelea que doy es quererme más.